indignados que eran reproducidos por la televisión y por algunos programas como qué indignada que está la gente con los K, con la clase política, con los políticos, porque en definitiva hablaban de gente, no estaban enojados con la política, recibían millones de pesos para hacer eso. A uno de ellos se le encontró $50.000 en el allanamiento, así que córtenla con lo de los indignados rentados, que no va más esta mentira en la República Argentina. Una justicia que, ya estoy resignada, no va a investigar nada porque me quieren de acusada, pero no de víctima. Le sirvo de acusada, pero no de víctima a ese partido judicial. Es necesario una suma fija que vuelva a darle capacidad a los al salario de los trabajadores, que esto no va en detrimento de las paritarias. Es el gobierno el que tiene que terciar en la redistribución del ingreso, como lo hacíamos durante nuestros gobiernos. Se ha caído esa teoría de que cuando aumentan los salarios aumenta la inflación. Ustedes vieron la diferencia que hay entre productividad y salario hoy. Es mentira. Nunca ha habido una participación tan baja de los trabajadores en el Producto Bruto Interno como la que estamos teniendo hoy. Los que se llevan la productividad, los que ponen los precios en los supermercados, en las fábricas, pagan mucho menos de ganancias que cualquier trabajador de los que están sentados hoy. Donde, como dijo el Banco Mundial, en el año 2012 duplicamos la clase media en la República Argentina. Es posible hacerlo porque ya lo hemos hecho. La necesidad de un consenso económico en el que podamos discutir en la mesa no solo los partidos políticos, sino también los sindicatos, las centrales empresarias, el modelo de país y cómo vamos a hacer para salir de lo que yo vengo ya diciendo hace mucho tiempo y que es la economía bimonetaria. Tenemos 5 puntos del PBI destinados a sostener políticas para el capital. Decimos, bueno, por favor, no es que estamos gastando mucho, sino que en todo caso habrá que rediscutir cada punto del PBI en el presupuesto para ser más equitativos. Es necesario volver a reconstruir el acuerdo democrático donde las diferencias no pueden ser solucionadas a través de la violencia. Saben que yo voy a hacer, como siempre, voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente. Éramos un pueblo alegre. ¿Cómo estamos? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca. Bueno, la noticia política del día resumida en un preciso informe que elaboró la producción, que es un resumen de lo que dijo hoy Cristina Fernández de Kirchner. Miren qué paradójico, ¿no? También habló el presidente Alberto Fernández y habló Cristina. Por supuesto, la atención de toda la opinión pública, de los medios de comunicación, está en lo que dijo Cristina, que es la vicepresidenta, no es la presidenta, ¿no?, de la Nación. Y uno escucha todo lo que dijo Cristina y uno puede anticipar algunos escenarios, ¿no? Si el gobierno en estos días llega a anunciar algún tipo de bono fijo, de un bono salarial para compensar la pérdida real que tiene el salario frente a la inflación, mucha gente se lo va a adjudicar a Cristina, que fue la que lo pidió, no a Alberto Fernández. Como que Cristina se anota en las buenas, es decir, cuando sabe que algo va a venir, en definitiva un bono salarial a esta altura es algo, porque el salario se está demoliendo por culpa de la inflación. Pero si llega a aparecer ese algo, ya se lo adjudicó Cristina antes de que aparezca. Cristina tiene muchas contradicciones. Es líder, es dentro del espacio peronista del país es la que más mide, tiene peso político propio, pero a veces dice cosas que son incomprensibles, ¿no? Cuando dice, hace rato que vengo diciendo que tenemos que construir un espacio de un país, el kirchnerismo gobernó 12 años y más de 2 años ahora, o sea, de los últimos, si uno podría decir 18 años, gobernó 14 el kirchnerismo.
De los últimos 18 años gobernó 14 y un poco más. Diría casi 15 años. ¿Y dónde está el modelo de país que están construyendo o que hay que construir? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hizo? Cristina gobernó 3 periodos, con mayoría en ambas cámaras, con mayoría, la gente la acompañó, sobre todo en el 2011, en su reelección, 54%. Argentina dejó de crecer en el 2011. La economía no crece, hace 10 años, 11. Algo de responsabilidad tiene Cristina, no solo Alberto Fernández. Vamos a hablar de lo que dejó Cristina. Cristina, cuando entregó el gobierno en el 2015, a Mauricio Macri, dejó un país con un 30% de pobres. No vivíamos. Yo no sé, Cristina dice, duplicamos la clase media en la Argentina. Ese dato es absolutamente irreal. No existió eso. Había un 30% de pobres. Cristina dice, discutamos con números. ¿Qué números? Los que ella ocultó, que su gobierno ocultó, los números del INDEC, donde no se podía contabilizar la pobreza ni la inflación real, o los números reales de la economía. Había también una pérdida en el poder adquisitivo, había cepos cuando Cristina gobernaba, muy parecido a lo que pasa ahora también. No era el mejor de los mundos. Argentina estaba técnicamente en default, lo que Cristina llama fondos buitres, que por ahí eran fondos especuladores y seguramente había detrás de ellos fondos que habían especulado, pero eran bonos que había emitido el Tesoro Nacional y que no había pagado. Legalmente perdíamos todos los juicios. De hecho, acuérdense, embargaron la fragata Libertad, por ejemplo, nos podían haber embargado aviones de aerolíneas. Cuando Cristina dejó el gobierno, no estaba solucionado por completo el tema de la deuda externa. Estaba solucionada una reestructuración que encabezó Roberto Labaña, que fue buena, pero no se había solucionado todo el tema de la deuda externa. De hecho, Miguel Ángel Pichetto, que era senador del peronismo en ese momento, todavía no estaba en Juntos por el Cambio, en un congreso del peronismo en 2016 dijo, tenemos que acompañar al gobierno de Mauricio Macri a solucionar el problema de la deuda. No podemos dejar el país como lo estamos dejando. Porque era real, la realidad era esa, no la que cuenta Cristina. Cristina siempre dice que parece interesada por los trabajadores, por los pobres. En la Argentina hay 3,5 millones de jubilados que cobran 42.000 pesos de jubilación, por debajo de la línea de indigencia. Cristina cobra 6 millones de pesos de jubilación, porque cobra su pensión como expresidente y la pensión como viuda de un presidente. Lo hemos hablado acá, usted lo conoce el tema. Está prohibido por ley eso. Ella fue a la justicia, obtuvo un fallo en primera instancia y la ANSES no apeló. La ANSES que apeló casi 1 millón de primeras instancias y segundas instancias de jubilados que pedían 10.000, 5.000, 3.000, una actualización de sus jubilaciones. Todas esas fueron apeladas. Muchos jubilados se murieron sin poder cobrar lo que realmente merecían porque la ANSES apelaba esas sentencias. Hasta el famoso caso Badaro de la Corte Suprema de Justicia que dio razón, pero obligó a ir a todos a la justicia para que le paguen lo que correspondía. Con Cristina tuvo otra suerte, porque esta ANSES, que preside la señora Raberta, no apeló. Y al no apelar, Cristina cobra 6 millones de pesos de jubilación. ¿No tiene un poco de humildad de pensar que ella habla de los pobres, pero ella cobra 6 millones de pesos mientras los jubilados cobran 42.000? Un poquito de pudor también a la hora de hablar de pobreza y de trabajadores. Un poquito de pudor a la hora de entender quién es Cristina Kirchner cuando dice y te desafía, hablemos de números. ¿Y qué número vamos a hablar? ¿De las 300 propiedades que compró Lázaro Báez como empresario amigo del poder? ¿De los 120 empresarios que declararon en la causa Cuaderno y reconocieron haber pagado sobornos para tener adjudicada una obra pública en el gobierno de ella? Nada fue responsable de ella. La estrategia de Cristina la vemos en causa vialidad. No puede haber existido una asociación ilícita. Ella era presidenta, no estaba a cargo de las licitaciones. Entonces fue una mala presidente, porque si la gente de Vido, el director de vialidad, el secretario de Obras Públicas, que estuvo todos los 12 años José López como secretario de Obras Públicas, toda la gente que hoy está procesada en la causa vialidad, Cristina no la controlaba, pésima funcionaria, nunca prestó atención a ninguna de las denuncias, porque las primeras denuncias de corrupción en la obra pública vinieron en el 2004. De hecho, hasta Roberto Labaña alertó sobre corrupción en la obra pública. De hecho, Sergio Acevedo, ex gobernador de Santa Cruz, se fue de la función pública de la gobernación acusando que lo obligaban a tomar obra pública que venía ya corrompida desde el gobierno nacional, que era una caja. ¿Esos alertas nunca le prestó atención? ¿Ahora ella no sabía nada de lo que pasaba?
Hablemos de números, dice Cristina, y hablemos entonces de los 9 millones de dólares que tenía José López en el bolso cuando llegó al convento General Rodríguez. Uno podría decir muchas cosas para contrarrestar este discurso de Cristina. Pero no es porque la quiere o no la quiera Cristina, porque Cristina habla de un país irreal y habla de un gobierno en el cual ella es vicepresidenta y habla como opositora. Y hoy, que es la pregunta que nos hacemos y que vamos a analizar con nuestro invitado, el analista Gustavo Córdoba, si realmente Cristina hoy se lanzó o dejó abierta la posibilidad de ser candidata. Cuando Cristina dice, voy a hacer todo lo que tenga que hacer para recuperar la felicidad del pueblo, ¿está dando a entender que va a ser candidata? El 17 de noviembre hay un acto que lo organiza el peronismo bonaerense por el Día de la Militancia. La única oradora va a ser Cristina. Hay una presunción, hay como un rumor de que ese día Cristina va a dejar establecido que por lo menos va a ser candidata. ¿Por qué también lo hace? Por su estrategia judicial. Cristina, si es condenada en diciembre por la causa de vialidad, y si en diciembre se abre, va a juicio oral la causa Otesur Los Sauces, va a poder decir, me persiguen, no por expresidenta, no por vicepresidenta, sino también porque voy a volver a ser presidenta, porque soy candidata. Algunos dicen que Cristina tiene que ser candidata a senadora, otros le aconsejan que sea candidata a presidenta para meterle más presión a la justicia. Lo interesante sería que todo ese país del que Cristina habla, que hay que construir, que hay que hacer, tuvo mucho tiempo para hacerlo y no lo hizo. Por ahí se empieza a encargar ahora. Y estaría bueno que si realmente lo que está hablando Cristina es de una candidatura, se empiece a preocupar también por el país en el que vivimos, por el gobierno que ella integra, por el presidente que ella puso, por la situación económica que estamos atravesando los argentinos y no solo por sus causas judiciales. Quédate con nosotros hasta las 22. Esto Hoy Nos Toca aquí en el Canal de la Ciudad. Tomamos la decisión de reconocerle un mejor tipo de cambio a los turistas extranjeros que nos vienen a visitar cuando usan la tarjeta de crédito, porque queremos que sea un sector formalizado. Sabemos que esto los ayuda a aumentar rentabilidad, por eso les pedimos que cuiden los precios. Con el intento de magnicidio, que nuevamente esté frente a los y las trabajadoras para brindarle esperanza, para que construyamos juntos una patria libre y soberana. Realmente, Cristina, te digo, el futuro es con todos, pero para los trabajadores, fundamentalmente, el futuro es con vos. Yo me siento kirchnerista porque primero fui peronista y porque Néstor y Cristina fueron quienes mejor interpretaron al peronismo de Perón y de Evita. Fueron quienes mejor interpretaron la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Si a eso nos acusan de ser kirchneristas, bueno, sigan hablando, seremos kirchneristas en vez de peronistas. Bueno, arranca el programa. ¿Qué haces, Leandro? Buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Te da la impresión de que puede ser candidata Cristina después de hoy? Habló como candidata, ¿no? No, sí, por lo menos dijo que va a hacer todo lo que Habló como tenga una que candidata hacer. de la oposición, eso es lo paradójico, ¿no? Sí, sí, el tema es como candidata a qué. Claro. Esa es la gran Bueno, pregunta. yo me preguntaba en el comentario editorial, ¿no? Algunos creen que Cristina tiene que ser candidata a senadora para fortalecer al peronismo bonaerense, a su hijo Máximo, a retener la provincia, a los intendentes, toda esta gente que estuvo ahí. Y otros dicen, no, que sea candidata a presidenta para fortalecer su situación judicial. Digo, ella como candidata a presidente puede decir, me condenan porque voy a volver a ser presidenta. Forma parte de una estrategia comunicacional. Hay que ver si la sociedad está detrás de toda esta agenda que plantea Cristina, ¿no? Sí, lo que no hay dudas es que es la líder de su espacio. No, seguro, eso no cabe la menor duda, se lo ha ganado, es la líder de ese espacio por mucha diferencia con los demás, ¿eh? No hay nadie que le pueda hacer sombra y eso de alguna manera le ha puesto, yo creo que hasta un techo al espacio, al peronismo, ya no al kirchnerismo, al peronismo, porque si ningún peronista asoma para pelear ese liderazgo, Cristina tiene un núcleo duro muy fuerte, pero también cada vez tiene un techo más bajo, ¿no? También. Sí, y otro de los ejes de su discurso fue que se centró en lo económico. No es la primera vez que lo hace, ¿eh? Antes del ataque que sufrió, también estaba centrando su discurso en la economía. Después, si querés, Lo analizamos. Lo analizamos en detalle. Bueno, vamos a analizar todas estas preguntas que nos hacemos con Leandro Dario con el siguiente invitado.
Se trata de Gustavo Córdoba, consultor y analista político, director de la consultora Suban Córdoba y asociado director del Seminario de Comunicación Política Maratón Compol. Gustavo, bienvenido, ¿cómo estás? Leandro, Daniel, gracias. No, gracias a vos por estar acá. Bueno, ¿qué te dejó lo que dijo Cristina? Así, a grosso modo, después desmenuzamos. Primero, esta sensación de que la agenda de la política va en una dirección y en una velocidad y la agenda de la gente va en otra, ¿no? Es decir, O sea, la sociedad no tiene esa agenda que planteó Cristina. la sociedad no está discutiendo ni eso, ni lo electoral, ni las peleas internas de los espacios. O sea, la agenda de la gente está parada en la inflación, en llegar a fin de mes, en comer, el tema seguridad. Digo, te diría, poco y nada tiene que ver con la agenda de la política que vemos todos los días. ¿Por qué pasa esto? Porque desde mi humilde punto de vista, la sociedad, como sociedad, hemos evolucionado a partir del impacto de lo digital, a partir de cierta modernidad, y la política no. La política se quedó discutiendo cosas que le interesan solamente a ellos. Por eso hay tanto disvalor en la mirada de la sociedad sobre la política, ¿no? Hoy nosotros hacemos habitualmente dos preguntas. La primera tiene que ver qué emocionalidad o qué sentimiento le despierta el sistema democrático, la palabra democracia. Hoy en la Argentina la mitad sentimiento positivo, la otra mitad sentimiento negativo. Y si eso te parece un mal dato, cuando nosotros le preguntamos qué sentimiento te refiere la dirigencia política, el 78% sentimiento negativo. Ahí se empieza a explicar un poquito el porqué de este divorcio. Claramente la sociedad no se siente escuchada y la política no escucha a la gente, no la escucha. Porque si de alguna manera la escuchara, la interpretara, eso sería un insumo para la discursividad, la narrativa y todas las declaraciones públicas de la dirigencia. Pero entonces, en definitiva, termina siendo un discurso endogámico, o sea, habla para su propio núcleo duro. En definitiva, hoy Cristina le habló a la cámpora, al kirchnerismo y a su votante fiel, que pase lo que pase, la va a seguir votando. Digo, habla a ese 25, 28, no sé, 30%. Cristina, te diría, tiene una característica. Esto que vos decís comparto plenamente, pero además tiene otro público, que es el núcleo duro opositor. La pregunta del millón es esta. Si el núcleo duro kirchnerista se queda sin Cristina, ¿cómo procesa el vacío? Seguramente hoy no hay ningún dirigente que pueda llenar, ¿no?, el espacio que dejaría Cristina. ¿Y la oposición? ¿Y el antikirchnerismo, que lo define mejor que nada hoy al espacio opositor principal? Pero esa experiencia ya la vivimos. Cristina, sin dejar de ser líder, no fue candidata, fue Alberto. O sea, se dio ese lugar, pero estaba claro que la líder era ella y el candidato era Alberto. Ganaron, le fue bien, pero la experiencia de gobierno es muy mala. Entonces, repetir esa historia, también hay argumentos del lado de la oposición como para revertir eso. Está claro. A ver, el problema es que cuando la oposición hace política solamente desde el antikirchnerismo, sí, pierde de construir positivamente en otra dirección. Porque eso es lo que vemos entre la editorial en la oposición. No, más allá de eso, la editorial tuya tiene muchos elementos interesantes. Yo te agregaría la siguiente. Los tiempos de tolerancia en la sociedad argentina se han ido acortando. Sí. 8 años Cristina, 4 años Macri, 2 años Alberto, y cada proceso fue interrumpido por un voto castigo, porque los resultados de la economía no estuvieron a la altura de las expectativas de la sociedad. Esto esconde además no solamente el achicamiento de la luna de miel o de la tolerancia, sino además que fueron los últimos dos modelos ideológicamente opuestos, ¿no? Fueron los dos modelos que hay disponibles para que la sociedad diga o elijo esto o elijo esto. Claro. Y los dos fracasaron. Por eso también yo le presto mucha atención a Milei, porque no deja de ser sorprendente que después de que él tuviese salidas realmente desopilantes, hablando de racismo en la Feria del Libro, hablando del tráfico de órganos, la venta de niños, etcétera, etcétera, él se fue al pasto. Aumentó su negatividad, aumentó claramente todo lo malo y cayó su intención de voto. Ahora, no habló más de eso, empezó a volver a hablar de economía y recuperó lo que había perdido al punto tal, Daniel, que hoy nosotros, ni ninguno de nuestros colegas puede dejar de considerar que Milei puede ser protagonista de la segunda vuelta el año próximo. Claro. De los precandidatos presidenciales, ¿es Milei el que más está construyendo sentido común? Y cuando hablo de sentido común me refiero a economía,
justamente esto del déficit fiscal, la emisión, cómo combatir la inflación. Y por otro lado, a esto decís vos, la política habla de cosas que solo le importa a la política. Es decir, él al sindicarlos como la casta, básicamente está diciendo eso con otras palabras. Comparto. Además, la palabra construcción, ¿no te parece que también la política tradicional construye la candidatura de Milei? Milei no tendría que hacer más nada, seguir hablando de economía y dale. Él tiene entre 20 y 25% de la intención de voto. Miren, nosotros hacemos realmente muchas encuestas. Nos pasó en una provincia, medimos las 12 principales ciudades. En la mitad, Milei está primero en intención de voto para presidente. No tiene dirigentes en esa provincia, no tiene militantes siquiera, pero tiene votos. Milei representa el descontento de la política. Claro, antes era una cuestión urbana, hoy es una cuestión cultural. El problema es que la política no está presente, no está atendiendo a este fenómeno. Es similar un poco a Pedro Castillo en Perú, es similar a otras experiencias en Latinoamérica, que no es ideológico, no es por derecha o por izquierda, sino que el que menos política tradicional representa, porque la política tradicional no le solucionó el problema de la gente. En Chile, Boric era un outsider, digo, fueron derrotados los oficialistas y los opositores en Chile. Claro. Entonces hay que repensar un poquito cuál es el nexo de la dirigencia con la gente. Porque de hecho, el balotaje en Chile no era un representante ni de la concertación ni de la clásica derecha que había gobernado. Eran la izquierda con la derecha, pero dos outsiders de cada lado. Cosa que sucedería en la Argentina si acá no existiese el monopolio de las candidaturas por parte de los partidos políticos. Si vos aquí fueras libre de presentarte de candidato como en Chile, sí, no sé qué pasaría. Entonces, por eso es interesante esta discusión, digo, porque esa reminiscencia de volver siempre a discutir el pasado... El problema es que esas experiencias, bueno, perdón que me meta esto, porque todas las que conocemos gobernando ha sido un fracaso también, ¿no? Digo, no hay ningún outsider que llegó a la... Lo vemos en Europa también, que llegan a la presidencia y decir, bueno, mirá, vino, no es de la política tradicional, pero ordenó las cosas. Mira, la lógica impecable de una persona en un focus group fue Macri, le dimos la llave y chocó la calecita, se la dimos a Alberto, chocó la calecita, ¿por qué no se la vamos a prestar a Milei para que también la choque? Claro. Esa lógica es impecable. De cualquier manera, yo creo que la política tradicional debería un poco revisar esta incapacidad de diálogo, porque en definitiva, más allá de lo que digan a cada lado de la grieta, veo persistentemente esta incapacidad de dialogar, de ponernos de acuerdo. Yo sacaría la inflación y la pondría como política de Estado y los obligaría a que acuerden oficialistas y opositores, política de mediano y largo plazo antiinflacionarias. No existe país en el mundo, Daniel, que haya salido de altos índices inflacionarios sin diálogo institucional. No, claro. Y cuando le escuchás hoy a Cristina hablar de economía, por ejemplo, la propuesta de ella es volver al pasado, a la etapa dorada, entre comillas, de su gobierno, ¿no? Está claro. Pero ella discute esto de que el salario perdió poder adquisitivo, de que el 50-50 no se da más, que el capital se lleva más que los asalariados. Ahí no está intentando construir sentido común entre los votantes de su espacio, el peronismo. Yo cuando escuché hoy el discurso en vivo, cuando terminó, me quedé con la sensación de que Cristina había intentado ganar tiempo. Porque dijo cosas que siempre dice. Y creo que lo logró, porque de alguna manera a sus seguidores les dio el elemento que vos señalabas en tu editorial, ¿no? De que abrió una puerta, abrió una expectativa. Habrá que ver en qué dirección después va la decisión política, ¿no? Pero evidentemente ha dejado una expectativa como para no dispersar ese núcleo que nosotros lo hemos medido cercano al 30%. Ahora, déjame decirte que con el actual diseño institucional electoral de la Argentina, el problema que tiene la actual vicepresidenta es el mismo que tuvo, por ejemplo, Carlos Menem en el 2003. Vos recuerdas que él gana en primera vuelta, pero cuando pasa la segunda, de esos 23 puntos apenas él subía a 27. Entonces, evidentemente, se bajó. Yo decía, Cristina, dentro del espacio del peronismo, porque hoy el kirchnerismo representa hegemónicamente al peronismo, es la que mide más y es la líder. Pero también tiene un problema para el peronismo, que es que le pone un techo muy bajo, que debe ser este 30. Así es. Ahora, va a ser muy difícil que Cristina supere mucho más allá de ese 30. Por ahí le alcanza para ir a un balotaje, pero es difícil. Quizás en un balotaje puedes subir. El peronismo es un partido histórico que ha tenido siempre un piso electoral alto, nunca ha bajado del 40%. En un momento fue... Hasta la elección del año pasado. Hasta la elección del año pasado, claro. Ahora, déjame decirte esto.
a ambos lados, ¿no? ¿Cuál es el problema de este lado con Cristina? Cristina requiere, para poder tener chance en una eventual segunda vuelta, que la economía brinque de una manera extraordinaria, que pegue un giro tan dramático o que eventualmente la inflación vaya cediendo de a poco hasta llegar allá por septiembre, octubre a niveles razonables. Ese es un contexto en el cual esos 30 puntos que hoy tiene Cristina podrían transformarse en algo más. No te podría decir hoy porque realmente es una hipótesis que todavía la vemos muy, muy difícil, ¿no? Ahora, del otro lado, yo estoy viendo, digo, todavía no se han eliminado las PASO, ni se han modificado, ni han sufrido ningún intento mediante una ley ya tratada, ¿no? Entonces veo peleas que de alguna manera anticipan un clima bastante hostil. Fíjate vos la posición del ciudadano de a pie. Ve las 3 posiciones del gobierno, ve 3 gobiernos distintos en uno, que no se ponen de acuerdo en una narrativa en común. Cuando se cansa de eso y ve a la oposición, a la alternancia, a la alternativa democrática, ¿qué ve? Peleas, insultos, altisonancias. Es realmente complicado. Digo, bajen un cambio. Digo, no sean tan transparentes en venderle sus diferencias a la gente. No está bueno. Digo, la actitud que tuvo Patricia Bullrich no es digna de una candidata a presidenta. Digo, los argentinos no nos merecemos esa violencia. Digo, hemos tenido un pasado con tanta violencia que basta ya de eso. Digo, necesitamos una construcción, como vos dijiste hace un rato, Leandro, mucho más positiva, más racional. Yo estoy con la idea, lo escribí ayer en La Nación, en mi columna de los jueves, que quizás porque no son candidatos, quizás porque uno fue presidente y la otra porque fue la que armó Cambiemos, básicamente, que me estoy refiriendo acá arriba a Macri, que me da la impresión que en el espacio opositor, en la coalición de Juntos por el Cambio, son los únicos dos, más allá de sus diferencias públicas, que entienden cómo se construye poder. Sí, y te digo más, el otro día en una reunión de politólogos decíamos, y en algún momento quizás nos equivocamos de carrera, deberíamos haber estudiado psicología, porque el problema de los egos es tan grave, porque en el diagnóstico, fantástico, ¿no? Diagnosticamos bárbaro. Ahora, cuando vos tenés que poner al dirigente o a la dirigente en algún lugar, ahí empiezan los problemas. Parece Carlos Pau, parece Mar del Plata en el verano, una pelea de marquesina. Realmente es complejo. Gustavo, ¿cómo le demostrás al electorado que vos sos el cambio si lo que le estás mostrando es que te matás por la candidatura? Que es lo que hizo la política siempre. Digo, ¿vos creés que la discusión de las candidaturas presidenciales forma parte de lo cotidiano de nuestra gente hoy? No entendés nada. Digo, la realidad de nuestra gente de a pie es otra. Digo, la Argentina discute otras cosas en el día a día. Por eso hablo yo de cierta pertinencia en la discusión de la narrativa política. No es pertinente, no está en la prioridad de la agenda. Digo, ese es un problema no te pregunté bastante algo que me importante. Importante de lo que dejó Cristina. ¿Cómo queda Alberto después de lo que dijo Cristina hoy? Y Alberto va a pasar a la historia por ser un presidente de una sola oportunidad. Digo, es en nuestros escenarios donde lo medimos en distintas alternativas, no supera el 2%. ¿El? El 2%. El 2%. Entonces, digo, ¿qué decirte, no? Digo, un presidente en ejercicio que no, digo, puede aspirar a terminar su mandato, claramente. Pero Alberto tiene la intención de jugar, ahora ha dado muestras de jugar él, por eso que fue el más reticente a eliminar las PASO, o en jugar a alguien que ponga él. Se hablaba de Daniel Scioli, Daniel Scioli es mucho más amigable hacia él, porque creo que Alberto lo que no quiere es que lo pasen a cuarteles de invierno, si no tiene no muestra un poco de poder al irse del gobierno. Puede ser, es una opción interesante, habrá que ver cuánto mide Daniel Scioli. Cuando era ministro nosotros lo medíamos de manera permanente y están los archivos en nuestra página web, pueden consultarlos, la verdad que nunca despegó. La única que puede garantizar que no se porque una posibilidad es que las provincias peronistas desdoblen las elecciones, que cada uno haga cuide su terruño y cuide lo que tiene y se desentiendan de la elección nacional. ¿La única que puede evitar eso es Cristina? ¿Una candidatura de Cristina dentro del Frente de Todos? Sí, ella tiene la centralidad política, no solamente del peronismo, de la política argentina. Es la dirigente que hoy, si solamente se votase un presidente en primera vuelta, sería electa. Ahora, lamentablemente, Cristina sola mide más que cualquier candidato de Juntos por el Cambio. A ver, nosotros preguntamos de esta manera. ¿A usted, a este dirigente, lo votaría seguro, lo votaría probablemente o nunca lo votaría? Sí. Cristina tiene de voto seguro 28,3. Le sigue segundo Milei con 19.
Tercera, Patricia Bullrich con 14. Quinto, Larreta con 12 y Mauricio un peldaño más abajo con 9, de voto seguro. El voto probable es como una especie de complemento. Cristina tiene 5 puntos de voto probable, que en criollo nosotros lo que decimos es que se verifica que ese voto probable solamente se da en un tercio. Entonces a ese 28 le agregamos 2 puntos. Por eso hablamos de 30 puntos. Igual lo que está atomizada la opción Juntos por el Cambio en 3 candidatos, digamos. Se supone que eso alguien lo unifica, ¿no? De cualquier manera, déjame también advertir algo que está pasando en la industria de la opinión pública. Nosotros estamos viendo que cada día más las encuestas de tipo online, digitales, en redes sociales, están teniendo problemas de interferencia con el algoritmo. El algoritmo es una cuestión comercial que identifica a aquellas personas que tienden a responder encuestas con mucha frecuencia. Entonces, ¿qué hace? Y le manda la publicidad de las encuestas. ¿Qué genera esto? Genera públicos sobreinformados, sobrepolitizados. Entonces, las respuestas, por ejemplo, el conocimiento de los dirigentes es casi total. Cuando vos le preguntás, ¿te interesa la política? El 85% dice que sí, cuando en realidad en una encuesta normal no supera el 40%. Nosotros le preguntamos a la gente, ¿usted ha respondido más encuestas de esta el último mes? Y la mitad nos dijo que sí. Entonces, Daniel, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque los climas de opinión que se fundamentan en ese tipo de estudios toman un giro dramático, porque después lo que viene es el golpe en la pared. Pasó en el 2019 que hubo en la industria de la opinión pública un ejemplo equivalente, cuando todo el mundo creía que Macri empataba con Alberto y perdió por 15 puntos, no perdió por 7 puntos. Entonces, hay que advertir que ciertas encuestas sirven para determinadas cosas. Ahora, las encuestas que se utilizan online para diagnosticar electoralmente van a ser un callejón sin salida. Van a ser un problema, nosotros lo estamos advirtiendo. Hay mucha diferencia en algunos dirigentes en las encuestas online a las encuestas presenciales. Pasó en Brasil. Bien. Pasó en Brasil, que se quejaron mucho de... Marco Juárez, Sí. hubo una encuestadora nacional que la pifió porque hizo encuestas online, pero ahí hubo una encuestadora cordobesa que hizo domiciliaria y que le pegó exacto. Exactamente, sí. Gustavo, gracias. No, al Gusto contrario. del programa, como Gracias siempre. a ustedes. Gracias por tu visita. Vamos a hacer un número de corte. Cuando volvamos vamos a estar hablando con un dirigente con Daniel Arroyo, ¿no? Fue ministro de Desarrollo Social, diputado nacional, sobre esto que dijo Cristina, pero también sobre una medida que se conoció hoy a la mañana, ¿no? Que el gobierno autorizó a que las organizaciones sociales hagan obra pública. ¿Está bien eso? Ya volvemos. Bueno, analizamos con Gustavo Córdoba el escenario político después del discurso de Cristina Kirchner, pero vamos a hablar con un dirigente político, alguien del riñón, sobre qué dejó para el peronismo, qué dejó para el Frente de Todos, puertas adentro, lo que dijo Cristina hoy en Pilar. Lo hablamos con el siguiente invitado. Se trata de Daniel Arroyo, diputado nacional por el Frente de Todos, fue ministro de Desarrollo Social de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, politólogo y además fanático del Cuervo de San Lorenzo. Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches y un gran gusto. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué te dejó Cristina hoy? A ver, lo hablamos recién con un analista político. ¿Dejó las puertas abiertas a una candidatura de Cristina hoy? Realmente no lo sé, interpreto lo que interpreta cualquiera, lo que dijo, que básicamente va a hacer todo lo posible para revertir un proceso de concentración económica muy fuerte. Yo creo que dejó 3 cosas. Primero, la idea de la redistribución y ampliar el Producto Bruto Interno de Argentina. Si necesitamos crecer y distribuir. Segundo, el tema de la economía bimonetaria. Yo creo que ese es nuestro gran tema. Necesitamos resolver el problema de restricción externa y me parece que vamos camino a resolverlo en los próximos años. Gobierna quien gobierne, porque tenemos litio, alimentos, energía, industria del conocimiento, y mucho de eso nos va a permitir entrar dólares en el próximo tiempo. Y tercero, me parece que habló de algo importante, que es el tema de los acuerdos democráticos. No puede haber violencia, hay mínimos que tenemos que cumplir en el marco de los debates democráticos. No se puede decir cualquier cosa y al extremo permanentemente. Yo creo que fue un discurso realmente interesante. A mi modo de ver, marca debates para adelante valiosos.
Pero da la impresión que Cristina es actual vicepresidenta de la Nación, tiene una responsabilidad institucional y política. Cuando habla y reclama y pide, parece más una dirigente, alguien de la oposición, parece alguien que representa, o sea, se pone sobre su espalda la representación de los trabajadores, de los sectores más carenciados, de las pymes. Habla como una opositora, digamos, y es vicepresidenta. ¿No hay una contradicción ahí, Daniel? ¿Qué es lo que nos preguntamos todos? A ver, está claro que hay distintas miradas dentro del Frente de Todos y que Cristina tiene distintas miradas sobre lo que hay que encarar en materia económica, eso es evidente. Más allá de eso, a mí me parece que plantea temas estructurales. En Argentina necesitamos, a mi modo de ver, salir del debate diario de si este es bueno o malo, la peleita chiquita, y estructuralmente hacer un cambio profundo. Yo creo que estamos frente a un modelo agotado, que hay que hacer algo totalmente distinto. Y me parece que en ese sentido aporta lo que hace Cristina, porque plantea debates profundos. A mi modo de ver, lo de la economía bimonetaria es un tema central. Si nosotros no logramos generar algún instrumento de ahorro y de desarrollo en pesos, no va a haber Argentina posible en el próximo tiempo. Me parece que vale, que es importante. Creo que más allá de su mirada particular, nos está diciendo, debatamos para adelante cuestiones estructurales profundas de la Argentina. Yo tomo el guante, creo que estamos frente a un modelo agotado, creo que hay que hacer algo muy distinto en los próximos años y que vale la pena ese debate. Ahora, Daniel, vos fuiste ministro de este gobierno, como diputado tuviste mucha disciplina partidaria estos meses. ¿No te jode esas críticas que ella hace a la política económica de este gobierno que vos integraste? No, y de hecho, en mi opinión, así van a ser los procesos en los próximos años. Lo que viene en América Latina son coaliciones de gobierno, son frentes amplios de gobierno, con distintas miradas. Está pasando en Chile, pasa en Perú, es lo que está pasando en Colombia y es lo que está pasando en la Argentina. Y el próximo gobierno y el próximo, sean del signo que sean, va a tener distintas miradas. No hay mirada monolítica ya en América Latina. Y como todo hoy es rápido y todo a través de las redes se puede ampliar, esos debates son públicos permanentemente. Pero para mí así va a ser el modelo de desarrollo político en los próximos años en América Latina. De frentes que tienen distintas miradas y que consensúan en el Congreso. Yo estoy convencido que el Congreso va a tener un rol central en el próximo tiempo por esto, porque realmente son frentes con miradas distintas y en algunos casos antagónicos sobre lo que hay que hacer. Daniel, te quiero preguntar por un tema puntual, ¿no? Que un poco a la mañana fue noticia, después con el discurso de Cristina quedó de lado, pero vos conocés sobre el tema porque tiene que ver con las organizaciones sociales. Hoy el gobierno presentó un decreto donde autoriza a las organizaciones sociales a hacer obra pública en obras que no superen los 300 millones de pesos. ¿Te parece bien eso? Digo, ¿están preparadas las organizaciones sociales para hacerse cargo de la obra pública? Te voy a dar un mal ejemplo, ¿no? El tema de sueños compartidos, la madre de Plaza Mayo haciendo vivienda, que fue una gran estafa y que terminó en un gran escándalo, con procesos abiertos, con gente sin las casas terminadas, etcétera. Digo, ¿por qué? Y bueno, uno pensaba, ¿por qué las madres de Plaza Mayo se ponen a hacer vivienda? Porque no estaban preparadas para eso, era un organismo que representaba y defendía los derechos humanos. Te pregunto cómo lo ves esta iniciativa. Yo creo que varios movimientos sociales tienen cooperativas que están preparadas para hacer infraestructura básica. Estamos hablando de vereda, cordón cuneta, núcleos húmedos, infraestructura básica, conexión domiciliaria de gas, por ejemplo, ese tipo de cosas. No estamos hablando de la gran obra pública, sino obra pública en pequeña escala. Entiendo que incluso con esos montos no estamos hablando de planes de vivienda, sino de infraestructura más pequeña. Una de las cuestiones que existe hoy en Argentina, hay que urbanizar 5.600 barrios, es que en la propia ley de la urbanización de los barrios establece que al menos el 25% tiene que ser mano de obra local, gente que vive en el barrio, muchas a través de cooperativas. Yo creo que sí, en la medida que hagan infraestructura básica, obra pública de este estilo que estoy planteando, y entiendo que ese es el espíritu y para ese lado va. Daniel, decías recién que estamos frente a un modelo agotado, en tu opinión. El modelo económico de sustitución de importaciones se agotó a mediados de la década del 70. Nunca Argentina pudo implementar un modelo económico distinto, que persistiera en el tiempo, que permitiera acumular capacidades, que fuera sustentable. Para vos, ¿hacia dónde tiene que ir la economía para revertir esta decadencia que ya lleva décadas?
Primero yo parto de la base que la economía va a crecer los próximos años, gobierne quien gobierne. Porque Argentina tiene alimentos, tiene litio, tiene energía, tiene economía del conocimiento. Gobierne quien gobierne, viene un ciclo de crecimiento económico. El debate no es si la economía va a crecer o no, está claro que va a crecer. El debate es cuántos argentinos va a haber adentro y cuántos afuera. ¿Cuántos de los 47 millones de argentinos van a estar adentro? Y en ese plano, a mí me parece que tenemos que lograr esto que vos estás planteando, que es pasar de un modelo extractivista a un modelo de valor agregado. Tenemos litio, además de extraer litio, tenemos que hacer baterías. Es un proceso. Además de vender el grano directamente, tenemos que hacer aceite. Tenemos que generar un mecanismo para ir generando valor agregado. A mí me parece que están dadas las oportunidades objetivamente, que la Argentina tiene que crecer en 3 planos para mí, en darle valor agregado a su producción primaria, y las baterías de litio para mí es como un modelo clave, o lo que podamos procesar en términos de alimentos y colocar alimentos procesados en el mundo. En segundo lugar, tenemos que crecer en lo mano de obra intensiva, y ahí yo veo la construcción, el textil, la producción de alimentos, el cuidado de personas, el reciclado. Esos sectores mano de obra intensivos van a crecer, tenemos que hacerlos crecer porque hay que urbanizar 5.600 barrios o hay que hacer 3.000 jardines. Si no solo estamos hablando del mundo de lo muy competitivo y globalizado, también de lo mano de obra intensivo. Y tercero, yo veo muy bien parada la Argentina en términos de la economía del conocimiento. Tenemos que apostar mucho en la educación, una reforma profunda de la escuela secundaria. Y profunda quiere decir una secundaria moderna, flexible, del siglo XXI, que vincule escuela y trabajo, una reforma profunda de lo que tiene que ver con el proceso de cómo vinculamos el mundo educativo con el mundo laboral. Si hacemos todo eso, tenemos una chance de empezar a revertir un ciclo importante de la Argentina. Arrancaría yo por generar valor agregado en aquello que son nuestros commodities, lo que naturalmente nos va a hacer crecer en el próximo tiempo. Pero Daniel, con un 100% de inflación anual, no hay crecimiento que derrame nunca sobre la gente, porque digamos, o sea, siempre los salarios se están perdiendo frente a la inflación. Exacto. Previa a todo lo que estamos diciendo, necesitamos, a mi modo de ver, hacer un plan de estabilización, un plan antiinflacionario y un plan de estabilización. Yo creo que el ministro Massa ha hecho varias cosas previas, aumentó las reservas y eso le permite sostener el tipo de cambio. Eso es clave, bueno, no hay manera, si no hay reservas no hay nada para hablar. Claramente va hacia un esquema ahora de tomar un conjunto de 1.500 productos y poder congelar el precio durante 90 días y estabilizar la canasta básica. Creo que son elementos que sirven en este contexto. Yo creo que hay que debatir profundamente y tal vez la campaña electoral sirva para hacer un plan de estabilización muy claro. Nosotros tenemos que ir a un proceso de desaceleración de la inflación sin lugar a dudas. Hoy el problema central es la inflación, es el precio de los alimentos. En términos de vida cotidiana es el pan a 400 pesos, la leche a 240 y el kilo de asado a 1.300 pesos. Ahora, es evidente que va a crecer la economía en los próximos años. Entonces tenemos que estabilizar y generar mecanismos para dar valor agregado. Hoy, a mi modo de ver, lo que está haciendo el ministro Massa es bien importante porque logró lo básico de lo básico, es tener reservas y evitar que se nos dispare el tipo de cambio, porque eso desacomoda todo. Daniel, siempre que hablamos con vos, yo siempre rescato tu espíritu dialoguista que tenés, no sos de esas personas punzantes que rompen cualquier posibilidad de diálogo con la oposición o con el adversario político, y sos optimista, pero vos recién señalabas, tenemos que hacer una escuela secundaria, que la relacione con el mundo del trabajo, sos optimista y tenés buenas ideas, pero la realidad no acompaña a eso. Digo, el presupuesto que se va a aprobar, o que ya se aprobó en diputado, le quita un 15% al presupuesto educativo, es una de las áreas sensibles que más necesitaba dinero y recursos después de 2 años de pandemia, con escuelas cerradas, después digamos, de la grave situación. Hoy la escuela pública está viviendo una situación muy, pero muy delicada. Yo creo que todavía no magnificamos lo mal que está nuestra educación pública en Argentina. La educación en general, pero la privada también. Y el gobierno recortó ahí. También hay que revisar esas cosas, Daniel. Sí, primero coincido con el diagnóstico sobre la escuela secundaria, sobre la escuela pública o la escuela privada. Tenemos que hacer un cambio de 180 grados en el sistema educativo. El presupuesto que votamos no tiene recortes, ni en lo educativo ni en lo social. Vino un presupuesto original del Ejecutivo, se debatió mucho en comisiones, se fueron haciendo mejoras. El mismo día que se votó el presupuesto, se incorporaron partidas en acuerdo prácticamente entre oficialismo y oposición
para subir la inversión en educación. El presupuesto que votamos, no el presupuesto original, pero el que terminamos votando, es decir, el que hoy está en el Senado debatiéndose, no tiene recortes en materia educativa y en materia social, y de hecho yo rescato que el trabajo que hemos hecho en conjunto, oficialismo y oposición, permitió mejorar el presupuesto, sobre todo en el tema de las becas para los jóvenes y en lo que es infraestructura y equipamiento escolar. Daniel, gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Gracias y Siempre buenas sos noches. muy amable con nosotros. Gracias, gracias. Bueno, vamos a ir al último corte de la noche cuando volvamos las últimas noticias de la semana. Hoy es viernes, la vamos a aprovechar. Ya volvemos. Último bloque de Hoy Nos Toca. Leandro, hubo un acuerdo de precios. Sí, vos sabés, Daniel, que la inflación interanual, que es la de los últimos 12 meses, no llega al 90%, pese a que si vos haces la proyección de enero a diciembre, todas las consultoras dicen que va a estar en 100%. Bueno, en esta inflación interanual de los últimos 12 meses, hay un rubro que supera en más de 30 puntos a la inflación general, que es la industria textil. 118% aumentó en los últimos 12 meses las prendas de vestir, el calzado, la indumentaria. Entonces el gobierno, en primer lugar, Sergio Massa había amenazado con abrir las importaciones. Para regular el precio, sí. Para regular el precio, dándole una señal a la industria nacional. Y luego se sentaban en la mesa de negociación Matías Tombolini, secretario de Comercio, con las empresas y las cámaras del sector y acordaron congelar los precios de la indumentaria, fijarlos al precio actual de octubre, por 60 días. Es decir, por 2 meses vas a tener un congelamiento de precios en ese rubro como para llegar a fin de año y que los próximos reportes de inflación no den a textiles siempre encabezando la nómina, superando al índice general de inflación. Bueno, este título que podríamos ponerle a estas noticias es Viejos radicales enojados. Digo viejo con todo respeto, son dirigentes del radicalismo que tuvieron un cargo, un trabajo, una militancia en el gobierno de Raúl Alfonsín, ¿no? Hoy emitieron un comunicado, ahí está la firma de el Cotino Siglia, de Horacio Jaunarena, de Horacio Radonjico, digamos, varios dirigentes de García Arecha, gente que atravesó y fue parte del gobierno de Alfonsín en la recuperación de la democracia. La polémica es alrededor de la película Argentina 1985. ¿Por qué? En la película, quien la vio, si no, bueno, tanto se habló, así que no estamos spoileando nada, de lo que se habló es que lo hacen quedar mal al ministro del Interior de Alfonsín de aquel entonces, que era Antonio Trócoli, como que hizo todo lo posible por frenar el juicio de las juntas. Algo que no condice con la realidad. Y esto es cierto, cuando uno va a los archivos, hace poco se buscó, está en YouTube, Trócoli fue a un canal de televisión, creo que fue Canal 13, a presentar el informe de la CONADEP. Y presentó el informe de la CONADEP y lo presentó en un trabajo documentalizado, pero además con la posición del gobierno frente a lo que había realizado la CONADEP. Gracias a las denuncias que reunió la Comisión Nacional de Desaparición de Personas que presidía Ernesto Sábato, que había dirigentes como Graciela Fernández Mejide, había gente de la política, de la cultura. No estaba el peronismo, por ejemplo. El peronismo no quiso integrar la CONADEP. El peronismo no quería el juicio a la Junta. Ese peronismo, el después de la renovación, sí. Pero ese peronismo, el de Lourdes, de Lorenzo Miguel, el de Herminio Iglesias, el peronismo no quería el juicio a la Junta. Y eso no lo dice la película 1985. Entonces omite una parte de responsabilidad institucional en un partido político. Y carga las tintas en la figura de Antonio Trócoli injustamente. O sea, recién hablábamos con la producción, no deja de ser una ficción, y me parece muy bueno que chicos más jóvenes vean que en 1985 realizar un juicio a las juntas militares que habían dejado miles de desaparecidos, torturas, centros de detención clandestina, todas las aberraciones a los derechos humanos, que se haya llevado a juicio 2 años después de que hayan entregado el poder, es un hecho histórico, no sucedió en ningún lugar del mundo. Fue inédito en la región y en el mundo. De hecho, si vos ves las transiciones que tuvieron de la dictadura a la democracia Brasil, Chile y Uruguay, por decir países vecinos, hubo amnistía, fueron transiciones pactadas, tuteladas, en las cuales no se juzgó a los jerarcas militares como pasó en Argentina. Como pasó en la Argentina, digamos. Alfonsín le entrega el mando a Carlos Menem con todas las juntas militares presas.
y con algunos, creo que eran 32 en general, generales o almirantes o brigadieres de alto mando que habían tenido responsabilidad directa en la represión ilegal. Entrega el mando a Carlos Menem con varios dirigentes, salvo Gorriarán Merlo, que estaba prófugo, que cae después de la tablada. Creo que lo detuvieron ya cuando estaba Menem en el gobierno, pero con varios dirigentes de las fuerzas de las organizaciones guerrilleras presos, porque habían cometido... El indulto benefició a los dos. Claro, el indulto de Menem benefició a los dos. Cuando derogó el indulto Carlos Kirchner, Néstor Kirchner lo derogó sobre los militares, no sobre las organizaciones guerrilleras. Y estaba preso López Rega, José López Rega, estaba preso porque había sido extraditado desde el exterior a la Argentina, en el gobierno de Alfonsín, y López Rega muere en la cárcel en la transición entre las elecciones de mayo y la asunción de Menem en julio. Pero si vos mirás la historia de la década del 70, responsabilidad de las juntas militares, responsabilidad de las organizaciones guerrilleras, responsabilidad del peronismo con la AAA, hubo más de 1000 muertos y desaparecidos entre el 74 y el 76, hubo represión ilegal, el jefe de esa AAA, López Rega, estaba preso. Entonces me parece que la película de Santiago Mitre, 1985, está bien que sea una ficción, que reivindique la labor de un fiscal, como fue Estracera, de Moreno Campo, por la verdad que la pasaron mal, y todo eso es solamente para aplaudir y para recordar. Pero si omitís una parte, no pongas dudas sobre quién no debió ponerla. El comunicado de los dirigentes radicales, yo te comentaba recién, dice en una parte de ese comunicado: expresamos así nuestro recuerdo a un político, se refiere a Antonio Trócoli, que enalteció la democracia y cuya ejemplar gestión no puede ser opacada por versiones sesgadas y alejadas a la realidad. ¿Por qué dice esto? Bueno, básicamente porque entienden que es una ficción y la ficción pudo haber tomado otro tipo de mirada sobre un hecho histórico, pero lo reivindica. Pero lo que no puede es cargar responsabilidades sobre alguien que no las tuvo, sino todo lo contrario, ¿no? Me parece que en eso puede haber algo de coincidencia. Bueno, nos estamos yendo. Nos reencontramos el lunes a las 9 de la noche, como siempre, aquí en el canal de la ciudad, con esto que Hoy Nos Toca. Lindo fin de semana para todos. Hasta el lunes.